Para empezar, lo que vamos a hacer va a ser analizar mediante el índice de desarrollo democrático, con datos del 2016, qué países son los que, qué democracias están consideradas como más avanzadas y cuáles como menos avanzadas. Según este índice, las democracias más avanzadas serían Chile, Uruguay y Costa Rica, con un alto desarrollo. Entraríamos luego un medio desarrollo para Perú, Panamá, Ecuador, Bolivia y Argentina, un bajo desarrollo en México, El Salvador, la República Dominicana y Paraguay, y por último, con un desarrollo mínimo, encontraríamos Colombia, Brasil, Nicaragua, Venezuela, Honduras y Guatemala. Estos datos también los hemos complementado con los datos de Economist Intelligence Unit, que más o menos nos arrojan unos resultados muy parecidos a los del otro informe, siendo este último informe del año 2018. Con estos datos ya podemos ver qué países están considerados desarrollados y cuáles no. Entonces, tras esto vamos a ver, para estudiar si se han reducido las desigualdades y se ha incrementado el desarrollo, vamos a basarnos en dos indicadores, el índice de desarrollo humano y el índice de Gini. El índice de desarrollo humano vemos que para los países más desarrollados no tiene por qué llevar una correlación positiva o una correlación alta con el desarrollo democrático. Por ejemplo, vemos el caso de Uruguay, en el que el desarrollo humano ha crecido muy por debajo del resto de la región y en cambio es una de las 3 democracias más consolidadas. Por ejemplo, Costa Rica también ha crecido más o menos en la media y es también una de las democracias más consolidadas. Mientras que, por ejemplo, tenemos el caso de Colombia o Brasil, en el que se ha crecido el índice de desarrollo humano a un ritmo muchísimo más alto, siendo de las democracias menos consolidadas. Respecto al índice de Gini, vemos cómo el caso paradójico de Costa Rica, que es una de las 3 más consolidadas, el índice de Gini ha crecido, es decir, cada vez ha habido más desigualdades a pesar de ser una democracia consolidada. Mientras que, por ejemplo, para casos como Nicaragua, Honduras o Guatemala, que son de los países con menor índice de desarrollo democrático, este índice ha bajado, es decir, las desigualdades se han reducido. O para otros países como Uruguay, que es también una de las democracias más avanzadas, el índice de desarrollo, el índice de Gini se ha mantenido estable. Y para algunos países como Chile, también una de las democracias más avanzadas, este índice sí que ha bajado. Desde la década de los años 30 hasta la década de los años 80 aproximadamente, Latinoamérica se caracterizó por tener un auge de dictaduras militares en la región. Ante la proliferación de proyectos revolucionarios y grupos armados de izquierda, los militares, que ya en los años 30 habían comenzado a intervenir en la política sutilmente, lo volvieron a hacer. En este caso apoyaban o a gobiernos civiles y en otros casos apoyaban tomando el poder por la fuerza e instalando gobiernos de facto, o sea, en golpes de Estado. Los factores que contribuyeron al surgimiento de gobiernos autocráticos o dictadores en América Latina son variados debido a la polarización política que se vivió en América Latina en esta época de los 60 y 70. Los gobiernos militarizados dictatoriales maquinaban mediante el silencio de sus opositores y gobernaban bajo un régimen de terror y autoritarismo. Las dictaduras militares tenían distintas maneras de gobernar, podía ser directa o indirectamente. Si la forma de gobernar en la dictadura era directa, esta se dividía en 4 partes. La primera podía ser la dictadura arquetípica de carácter más o menos patrimonial, que se implementó en Nicaragua, en Paraguay, en República Dominicana y en Cuba. La segunda manera era el militarismo cuasi institucional, que se implementó en Argentina, Guatemala y Brasil. La tercera forma de gobierno era un gobierno militar de izquierda reformista, que se implementó en Perú, Bolivia, Panamá y Ecuador. Y la cuarta era el ejercicio ocasional y terrorífico del poder con propósitos ideológicos de derecha, que fue una forma de gobierno implementada en Chile y en Uruguay. Si la forma de gobernar de la dictadura era indirecta, significaba que el ejército poseía su propio partido político o tenía que otorgar su permiso a los partidos que querían participar en la carrera electoral. Los países en los cuales se implementó esta forma de gobierno fue en Panamá, en Paraguay, en El Salvador, en Honduras y Guatemala. Los únicos estados latinoamericanos que estuvieron regidos por gobiernos civiles fueron Costa Rica, México, Venezuela y Colombia. Para poder sobrellevar las dictaduras por las que pasaban los países latinos,
el pueblo tuvo que ejercer presión y rebelarse contra estos gobiernos militarizados dictatoriales. Luego de mucha lucha aguerrida, los militares aceptaron la retirada del gobierno solo a cambio de ciertas concesiones, como amnistía para las violaciones de derechos humanos cometidos o libre autonomía de sus finanzas personales e institucionales. La democratización para América Latina fue un proceso complicado debido a la situación en la que se encontraba gran parte de la región, puesto que era muy delicado que con las dictaduras surgieron problemas de desempleo, aumento del analfabetismo, la desnutrición y tanto los programas sociales como de salud no eran eficientes. Y si bien las dictaduras llevaron a la transformación de las economías latinoamericanas, fue apelando a la represión y a la violencia sobre la población. América Latina tenía muy reciente el hecho que había transformado la tortura como método para obtener información, sometiendo a la población a base de miedo y violencia sin ser juzgados, lo que provocó un gran descontento con la sociedad. Uno de los problemas en el camino hacia la democratización fue la omisión en la reparación de las víctimas, el desorden y la corrupción dentro del apartado gubernamental de la región, sin olvidar a la brecha social que se había generado durante el periodo de las dictaduras y en algunos países la falta de un gobierno sólido para lograr la transición, sumándole el factor del intervencionalismo estadounidense. La administración suponía un cambio y esperanza ante lo que se había vivido. Por eso mismo, dentro de la búsqueda de la democracia, se promulgaron leyes como la Ley de Amnistía, promulgada en ejecución de los acuerdos centroamericanos de paz, y la amnistía promulgada en el marco de un acuerdo de paz, lo que implicaba una ley de reconciliación nacional, pero significó una vez más un quiebre para la democracia que esperaba la sociedad, dado que declaraba la extinción de la responsabilidad penal por crímenes políticos y una vez más se concluyeron los acuerdos definitivos de paz, se planteó abrir una investigación de la mano con la Comisión para el esclarecimiento histórico de las violaciones a los derechos humanos. Y a pesar de que no se negó del todo las violaciones que se registraron durante el periodo de una dictadura militar, tampoco se logró justicia debido a que para asentar responsabilidades individuales se requería entablar un proceso judicial y las denuncias penales ante la Fiscalía General. Sin embargo, el sistema judicial local no estaba preparado ni tenía las capacidades de manejar en un tiempo prudencial y de manera objetiva la gran cantidad de expedientes. A pesar de los mecanismos ejecutados por los gobiernos en busca de reconciliación, no se logró mucho en garantizar justicia y el posicionamiento de una América Latina democrática no garantizaba ser del todo democrática, pues el otorgarles el perdón a los militares por todos los crímenes cometidos en búsqueda de la paz y el vínculo entre la corrupción que existía en los gobiernos, dejó en claro que lo impuesto por los nuevos gobiernos buscaba el bienestar de la administración pasada, donde se les juzgara lo menos posible y no una reconciliación verdadera. En América Latina, si bien tenemos sistemas políticos democráticos que en mayor o menor medida funcionan en lo electoral desde hace ya algunas décadas, con elecciones y alternancias en el poder entre partidos, las instituciones en muchas ocasiones son frágiles y están sujetas a la manipulación política desde donde se inicia un determinante para la corrupción. Históricamente, la impunidad, en particular en casos de corrupción, ha sido la gran protagonista con altos índices de impunidad en la mayoría de los países de la región y con casi ningún detenido dentro de la élite política y económica de América Latina. A pesar del crecimiento económico de las últimas décadas en América Latina, esta región sigue siendo una de las más desiguales del mundo, lo que tiende a estar relacionado con menores tasas de democracia. La pobreza y esta desigualdad económica generan altos índices de exclusión y provocan que algunas personas no tengan acceso a la toma de decisiones, o si la tienen en menor medida que aquellas que son más ricas. Sin embargo, según la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la desigualdad en nuestra región no solo se expresa a través de estas brechas de ingresos y de bienes económicos, sino también en el desarrollo de capacidades, que vienen del acceso a servicios de educación, salud y nutrición, así como por diferencias relacionadas con el género, discapacidades e incluso por el estatus migratorio. En una sociedad que sea una meritocracia perfecta, cada persona recibiría recursos en función de su esfuerzo y contribución al bien común.
El problema es que existen grupos que reciben ingresos muy superiores a su esfuerzo personal debido a fallas del mercado que son resultado del control político o económico que estas élites tienen a la hora de la toma de decisiones. Las sociedades absolutamente meritocráticas no existen, ya que siempre en todo el mundo se dan estas situaciones en las que hay grupos que debido a su poder económico tienen mayor poder político y se crea un círculo vicioso, así como el hecho de que en todo el mundo existen instituciones y leyes que mantienen estas desigualdades. Ya que la democracia también está relacionada con el acceso a atención médica gratuita, se observa que estas brechas económicas en la región de América Latina generan una gran desigualdad en el acceso a salud, donde debido a la creciente privatización de este sector, las clases económicas más bajas no tienen acceso a muchos servicios o simplemente el sector público no los ofrece de manera gratuita. A lo largo de su historia, América Latina se ha enfrentado a males sociales, económicos y políticos que han amenazado el bienestar social, la paz y la seguridad. El siglo pasado, donde surgieron regímenes militares y dictatoriales en todo el continente y en el contexto de la Guerra Fría, el enfrentamiento entre el Estado y la población llegó a una época de terror cuyo resultado fueron miles de asesinados y desaparecidos políticos. En la actualidad, en una sociedad donde se privilegia a cierto grupo o donde éste tiene mayor impacto en la toma de decisiones, grupos que por cierto siempre son la minoría de la población, la democracia se ve afectada. Por lo que uno de los principales retos para la democracia en América Latina es la reducción o eliminación de la brecha de riqueza entre los más ricos y los más pobres.